y versículo 9, donde dice la palabra del Señor: Proverbios 3:9. honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Hay abundante información que se ha ofrecido, sobre todo a través de ese vehículo tan extraordinario como lo es la Internet. Pues hay abundante información en términos de personas a favor y personas en contra con respecto al acto de diezmar. Hay gente que ha escrito artículos muy respetuosos, ¿sabe? Con mucho razonamiento, pero han escrito sobre el tema totalmente en contra del diezmo, y hay otros que lo han hecho también con la misma riqueza, con el mismo estilo, a favor del tema del diezmo. En ocasiones, desde luego, yo he creado una preocupación sobre el tema, y es que a veces descubro que este tema, en términos de a favor y en contra, lo que plantea es un discurso estéril, porque a fin de cuentas, lo más importante del Evangelio no es si la gente diezma o no diezma. Lo más importante del Evangelio es si la gente se salva, ¿verdad? La proclamación del querigma del Evangelio es lo más importante. Y desde luego, cuando se discute este tema, lo mismo a favor que en contra, debemos tener el cuidado, si le quitan un poquito el high, debemos tener el cuidado de que la gente no piense, no crea que nosotros estamos más enfocados en el dinero que en otra cosa. Porque desde luego el que predica a favor puede interpretarse como que está interesado en el dinero, y el que predica en contra también puede interpretarse como que está interesado en no dar dinero. Y a mí me parece que ese no debe ser el énfasis, ni debe ser el esfuerzo de la proclamación del Evangelio. El énfasis y la proclamación del Evangelio debe ser el Evangelio mismo. Enseñar que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza, que Cristo vuelve otra vez. A mí me parece que esos son elementos fundamentales. Y claro, no podemos negar también que por el otro lado existe muchas veces un excesivo énfasis en el dinero, y eso pues realmente no es saludable, porque el culto a Dios no puede ser un discurso constante y permanente de estar pidiéndole dinero a la gente. Ese no debe ser el discurso. A veces escuchamos predicadores y uno no sabe si realmente son ministros de Mamón o son ministros de Dios. ¿Saben quién es Mamón, no? El Dios del dinero, ¿verdad? Y a veces yo digo, caramba, ¿tendrá más énfasis en Mamón o tendrá más énfasis en Dios? Porque hasta para orar por una sanidad divina piden dinero. Y eso pues realmente tampoco debe ser la conducta de la iglesia. Ahora, por el otro lado, hay también un espíritu de mezquindad que afecta la vida de muchos seres humanos. Gente que probablemente se quedó en sus edades primarias, en esas edades donde a mí me encanta jugar con mis nietos, y cuando yo estoy comiéndome algo, ellos me piden. Ya claro, superaron esa etapa, generalmente más o menos como a los 2, 3 años, y después que yo les doy, le digo, ¿tú me puedes dar un poquito? Y me dicen, no. Pues yo creo que hay cristianos que se han quedado en esa etapa, no dan ni por equivocación, ¿verdad? Del Padre Nuestro les gusta el vénganos, pero
de ahí en fuera no les gusta compartir. Y a mí me parece que bíblicamente hablando la iglesia necesita enseñar sobre el particular, a fin de que los cristianos podamos entender el propósito de la fe, el propósito del servicio al Señor y el propósito de vivir en una vida de comunidad con un objetivo, y es el objetivo de que el Evangelio sea propagado. Si miramos, por ejemplo, 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 7, mire qué dato importante vamos a ver ahí. Esta es la palabra del Señor. Dice el apóstol San Pablo: recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. El que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da, ¿con qué? Con alegría. Yo recuerdo una vez que fui a visitar a un agricultor, de hecho era ayudante en el departamento de agronomía de la Universidad de Puerto Rico, y me enseñó una mata de gandul. Aquella mata él la tenía con un montón de espeques. ¿Saben ustedes lo que son espeques? ¿Verdad? Bueno, los muchachos lo saben a perfección también, no hay que decirlo, ¿verdad? Tenía un montón de palitos puestos para aguantar los ganchos de la mata de gandul. La mata de gandul estaba repleta, pero repleta. Y me dijo: mire para allá, pastor, y pensar que lo que sembré fue uno. Y después que me dijo y pensar que lo que sembré fue uno, entonces me añadió lo que dice el apóstol San Pablo, porque en la experiencia de la vida cristiana, cuando sembramos, Dios siempre nos da en abundancia. Y desde luego son lecciones que a veces necesitamos escuchar y necesitamos considerar para que la vida cristiana no sea una vida de mezquindad, sino que sea una vida de experiencia dadivosa. Ahora, ¿de dónde vino la cosa esta del diezmo? ¿De dónde afloró esta experiencia? ¿Quién la impulsó? ¿Quién la trajo al escenario del pensamiento bíblico? ¿Quién hizo que esta experiencia redundara en una práctica común, en una práctica general de todo Israel? Si vamos al Génesis, al capítulo 14 y versículo 20, encontramos precisamente que la experiencia del diezmo vino como resultado de Abraham. Génesis capítulo 14 y verso 20. Y dice: bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Esta es la historia simple y sencilla de un hombre llamado Abraham, que fue a defender a su sobrino Lot, que había sido secuestrado, peleó contra los enemigos, los derrotó, se llevó el botín de aquella batalla, y desde luego cuando venía de regreso en el camino se encontró con el sacerdote Melquisedec, y cuando se encuentra con el sacerdote Melquisedec le dio una bendición sacerdotal. Y después de haberle dado la bendición sacerdotal, entonces dice que Abraham le dio el diezmo de todo. Desde luego, el concepto del diezmo en Israel parte como resultado de este texto bíblico, de esta experiencia. Israel empezó a diezmar porque desde luego el padre de la nación judía, llamado Abraham, él empezó a diezmar. Y desde luego la historia bíblica dice también en Génesis capítulo 28 y verso 22. Génesis
28 y verso 22, dice: y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Esta es la historia, obviamente, de un hijo de Abraham llamado Jacob, que desde luego promete emular a su padre. Y así como su padre inició el concepto del diezmo, Jacob ahora dice: yo de todo lo que Dios me dé. Y mire qué interesante el juego de palabras, ¿no? De todo lo que Dios ¿qué? Porque a fin de cuentas, lo que yo tengo, Dios me lo ha dado. Lo que yo tengo, Dios me lo ha otorgado. Hace unos años atrás yo conversaba con un amigo mío que estaba atribulado, pero bien atribulado. La tribulación de él era bastante grande. Se sentó, comenzamos a conversar y me dijo: chico, le he dado 1.7 millones de dólares este año a Hacienda. Y la verdad que eso me tiene a mí, pero atribulado. Y desde luego él pensaba que yo lo iba a acompañar en su lamento. Él pensaba que yo lo iba a acompañar en su llanto. ¿Y sabe lo que yo le dije a él? A mí me hubiera gustado haberle dado a Hacienda 4 millones de dólares este año. Porque si yo le pago a Hacienda 4 millones de dólares, quiere decir, oiga, que por lo menos me gané 10. Entonces, si tú le diste 1.7, eso quiere decir entonces que tú tuviste el ingreso que obligaba y forzaba a dar esa aportación. Así que, ¿de qué te quejas, chico? Me dice: tú siempre con esos argumentos medio flojos. Si para ti es flojo, pues ese es tu problema, pero a mí me hubiera gustado haberte hecho la competencia con Hacienda, es decir, que si tú diste 1.7, yo di unos 4 millones de dólares. Fíjense que Jacob está diciendo: de todo lo que tú me des, de todo lo que tú me des, yo te daré la 10ª parte. Es decir, no hay nada que perder en esa relación, según entiende Jacob, porque a fin de cuentas yo voy a darte de lo mismo que tú me vas a dar a mí. Por eso la tesis cristiana debe ser que no damos para que Dios nos dé. No damos para negociar con Dios. No damos para decirle a Dios: Dios, te voy a dar $100 para que tú me des el 100 por 1, como algunas veces yo escucho por ahí, ¿verdad? Es dele a Dios 100 pesos y Él le va a dar el 100 por 1. Usted no dé por esa manipulación. Usted aprenda a dar, porque usted dará de lo que Dios ya le ha dado. Así es que es a base del testimonio de Abraham, es a base del testimonio de Jacob, que entonces Israel establece el diezmo. Esa reglamentación bíblica del diezmo, obviamente, la establecen como resultado de lo que Abraham hizo y de lo que Jacob declaró. Ahora, ¿a quién entonces ellos le iban a dar el diezmo? Como nación, como pueblo, como gente, ¿a quién le iban a dar el diezmo? Pues fíjense que cuando Dios repartió la tierra que conquistó Israel, Dios la repartió y había 12 tribus, ¿verdad? Una de las tribus se llamaba la tribu de los levitas. A esa tribu Dios no le dio tierra. Es decir, Dios repartió el bizcocho, ¿verdad? De las 12 de las tierras conquistadas, Dios se los repartió a 11 tribus. ¿Y sabe lo que le dijo Dios a los judíos? Le dijo: ustedes ahora, de la porción que yo les he dado, ustedes le van a dar el diezmo a los levitas. Mire qué interesante. A ellos yo no les voy a dar absolutamente nada. Ustedes le van a dar. Mire el principio: de lo que hemos recibido,
¿De eso qué? De eso da, de lo que hemos recibido de Dios. Pues yo les he dado a ustedes toda la porción de esta tierra y ahora ustedes le van a dar, ustedes le van a poner en manos a los levitas el diezmo de lo que yo les he dado. Si miramos brevemente en Números capítulo 8 y verso 18, porque yo creo que esto es bueno poderlo decir con pasajes bíblicos, ¿verdad? Que lo sostengan. Dice: sin embargo, he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los israelitas. Es decir, Dios separa a los levitas para Él, para un ministerio totalmente distinto. Y en Números capítulo 18, en el verso 23 y en el verso 24 dice: por eso únicamente los levitas servirán en la tienda de reunión y cargarán con la culpa de los israelitas. El siguiente es un estatuto perpetuo para todas las generaciones venideras: los levitas no recibirán herencia entre los israelitas, pero yo les he dado como herencia los diezmos que los israelitas ofrecen al Señor como contribución. Por eso he decidido que no tengan herencia entre los israelitas. Yo creo que hasta ahora lo que estoy diciendo es consono con la Escritura, ¿no? Es lo que la Biblia, es lo que la palabra de Dios enseña. Ahora, note bien algo. Si 11 tribus le van a dar a los levitas el diezmo, el 10%, entonces ¿cuántos reciben los levitas? El 110%, porque son 11. Son 11. 110%. Y ese 110% parece que no tiene un buen equilibrio, ¿verdad? Parece que no es un proceso justo, porque entonces los levitas van a recibir más. Ahora, fíjese lo que Dios estableció dentro de Israel para manejar esa situación de los levitas. Dice en Números capítulo 18 y en el verso 26, ahora lea conmigo, dice: que les dijera a los levitas, es decir, que se les enseñe a los levitas cuando reciban de los israelitas los diezmos, es decir, el 110, ¿verdad?, que les he dado a ustedes como herencia, ofrézcanme como contribución, ¿qué cosa? El diezmo de los diezmos. Es decir, ustedes tendrán que darme a mí un 11% de lo que reciban. Y a la larga, los levitas se quedaron nada más que con el 99%. ¿Por qué razón pierden un 1%? Para que entonces los levitas dependan de Dios, dependan de las leyes establecidas por Dios, a fin de que no caigan en la trampa del negocio. A fin, como dice la Sagrada Escritura, que el que ministra debe abstenerse de todo tipo de ganancia, para que de esa manera nadie tenga que señalarle y nadie tenga que juzgarle. Ahora bien, había algo más que se hacía con ese 10%, ese diezmo de diezmos. Y si vamos ahora a Deuteronomio 26:12, mire lo que dice: cuando hayas apartado la 10ª parte de todos tus productos del tercer año, que es el año del diezmo, se la darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman y se sacien en sus ciudades. Por lo tanto, el propósito de ese 10% era precisamente para entonces bendecir y ayudar a aquellos que tenían menos, que eran menos afortunados. Ahora, ¿se tomó esto en serio en Israel? Sí, querido, se tomó en serio. Tan en serio se tomó que todavía al día de hoy los judíos practican el diezmo. Tan en serio se toma que todavía al día de hoy, donde quiera haya un judío, ¿verdad?, no un israelita, un judío, él va a practicar el diezmo, porque ellos entienden que de lo que Dios les da,
se lo da en mayordomía y que eso que Dios le da solamente les permite administrar el 90%. El diezmo de lo que Dios les da les pertenece a Dios. Y hasta el día de hoy, ahora, ¿quiénes son en el mundo de la economía? ¿Quiénes son? Los judíos. ¿Verdad? ¿Cómo funcionan económicamente los judíos? ¿Cómo interactúan económicamente los judíos? Para ellos, es una regla inviolable. A ellos no les importa lo que comenten los que están en contra del diezmo. A ellos no les importa lo que digan los que están en contra de dar a la obra de Dios. Ellos llana y sencillamente dicen que el mejor negocio que ellos pueden experimentar es dando a Dios. Porque dan de lo que reciben de Él. Y dan porque saben que Dios les volverá a bendecir. Ahora, tan en serio lo tomó Israel. Tan en serio lo tomó Israel, que cuando Israel vivió experiencias de crisis, cuando Israel vivió situaciones económicas difíciles, que se les acababa el grano, que se les dañaban las cosechas, que se les destruía todo lo que ellos lograban, que sus sueños se les hacían añicos, ellos consultaban a los profetas. ¿Y sabe cómo empezaban los profetas? Los profetas empezaban haciendo una investigación exhaustiva en el pueblo de aquello que debían hacer y no estaban haciendo. Y una de las cosas que les preguntaban era: ¿ustedes están diezmándole a Dios?